Proverbios, Proverbios 16. Y vamos a leer dos versículos interesantes esta mañana. Dice la palabra del Señor del versículo 17 y leemos el versículo 18 también. Leamos juntos la palabra del Señor. Dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo leemos una vez más. Dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos gracias, amantísimo Padre celestial, en el nombre de Jesús, en ese poderoso nombre, maravilloso nombre que se nos ha sido dado, nombre que es sobre todo nombre. Oh Padre Santo, nunca nos cansaremos de exaltar el nombre de Jesús, de glorificar el nombre de Jesús. Bendito nombre. Hoy, Padre bueno, en ese nombre precioso nos acercamos a su presencia. Le suplicamos, oh Padre Santo, que su precioso Espíritu Santo, oh Señor, su Santo Espíritu hoy, Señor, nos dé su verdad. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, usted, Señor, que es el inspirador de esta palabra. Ahora, Señor, necesitamos la luz de ella y poderla entender y grabar en nuestros corazones. Oh precioso Maestro, su palabra nos dice que usted, Espíritu de Dios, nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Hoy, Señor, hemos venido sedientos, nuestra alma tiene sed. Necesitamos su verdad. Necesitamos, Señor, ser llevados, Señor, y entender la verdad que usted nos ha dejado en su palabra. Que estos principios elementales de la vida cristiana hoy sean revelados a nuestro corazón por su Santo Espíritu, Padre eterno. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, los Proverbios es un libro de consejos prácticos para la vida. Es un libro que muchos estudiosos han puesto o de alguna manera lo han definido como el libro que es para conducir al joven por el camino correcto, o como para orientar la vida de la juventud. Pero yo creo que todos los que hemos leído el libro de Proverbios, todos somos identificados con estas verdades tan básicas para nuestra vida. En este capítulo 16 pareciera que hay un desarrollo de consejos básicos para los hombres en común, pero principalmente para aquellos que de alguna manera hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Es decir, que el proverbio no solamente nos orientará, sino nos hará ver la realidad de nuestra vida y cómo conducirnos en el camino de la vida. Quizás ese será el pensamiento de esta mañana: cómo conducirnos en el camino de la vida, cómo debe de ser nuestro transitar cada día en esta tierra. Hermanos, la vida en sí misma es difícil. Es difícil y se requiere de sabiduría, se requiere de prudencia para vivir en un mundo lleno de tanta confusión, lleno de tantas dificultades. Se requiere, hermanos, que tengamos bastante agudeza espiritual para poder nosotros conducirnos sabiamente y poder tener resultados positivos en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros vemos esa realidad, entonces el proverbio nos va a enfrentar a no solamente la realidad de la vida que nosotros debemos transitar, sino que también los acontecimientos cuando nosotros descuidamos el transitar de nuestra vida.
Es decir, que nos revela la razón o el camino que nosotros debemos andar, y también nos revela la condición en la que nosotros podemos encontrarnos si nosotros descuidamos el camino de Dios, si nosotros descuidamos el camino de la santidad que Dios nos ha diseñado. A tal grado que el proverbio nos dice: el camino de los rectos es apartarse del mal. De una manera muy clara y muy específica clasifica el camino del recto, es decir, los que son cristianos, la gente conocedora de Dios, tiene una manera de caminar diferente a los demás, diferente, marcada. Es decir, que nosotros, nuestra manera de vida es distinta a la manera de toda la gente en general. Nosotros tenemos otro estilo de andar, otro estilo de caminar. No sé si eso sea realidad en nuestra vida, pero es realidad en la vida de los que son verdaderos temerosos de Dios. Esa es la verdad. Es decir, que el camino del recto es apartarse del mal. Tiene un énfasis, un enfoque en no transitar por el camino del mal. Si usted lee los proverbios, en otro proverbio va a leer que dice que el impío no descansa hasta que hace el mal. Es decir, es todo lo contrario del camino del justo. El justo es aquel que conoce a Dios, que ama a Dios, que ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, y por esa sangre hemos sido justificados delante de nuestro Dios Santo. Ahora, ese individuo que ha tenido esa experiencia en su vida, tiene otro estilo de andar. Tiene otro estilo. Entonces, pero no solamente dice eso, sino que va a llevarnos más allá de eso y dice: su vida guarda el que guarda su camino. Es decir, que no solamente es natural de que el que es justo se aparte del mal, sino que el apartarse del mal trae un beneficio extraordinario para nuestra vida. Es decir, que no es un trabajo en vano, sino que es un trabajo que tiene mucho provecho cuando usted se aparta del mal. ¿Cuál, hermanos, es el énfasis en la adolescencia? Y por eso muchos califican este libro de los proverbios como un libro con un enfoque a la adolescencia. Un joven que está pasando por la etapa de adolescente a un adulto ya. ¿Cuál es la tendencia de la juventud en la que nosotros vivimos? ¿O cuál es siempre la tendencia en todos los tiempos de la juventud? Es practicar lo que los demás hacen, hacer lo que los demás hacen. Y hoy vivimos en tiempos más difíciles, donde este país, su cultura es muy distinta a la cultura de nuestros países. Entonces, de alguna manera, los jóvenes, si no viven como viven los demás jóvenes, ellos se sienten como aislados, como que no son parte del grupo, como que si ellos fueran extraños. Y es más, los jóvenes de allá del mundo los hacen sentir extraños y que no son parte de la sociedad natural. Y eso es una verdad. Los jóvenes cristianos no son parte de la sociedad. Ellos tienen un andar diferente porque son justos. Y el justo, dice, se aparta del camino del mal. Pero ¿cuál es el énfasis de los jóvenes? Es querer involucrar a los demás jóvenes en problemas. Ese es el énfasis. No sé si usted ya se le olvidó cuando usted iba a la escuela. ¿Qué es lo que hacía un joven? Empujaba a otro para que otro se enojara, y de ahí comenzaba un conflicto en la escuela. Y así sucesivamente. Ahora es distinto. Les hacen bullying a los jóvenes por las redes sociales, les etiquetan cosas y todo eso. Pero es la misma intención, querer despertar en ellos una raíz de odio, de rencor, de reproche en los corazones. Pero es ahí donde la palabra del Señor nos ubica a nosotros. Y nos hace ver no solamente nuestra diferencia entre el mundo, sino que el resultado que tiene el ser diferente a los demás.
Dice, el camino del justo es apartarse del mal. Y el que guarda su camino, guarda su alma. Entonces no importa que la gente se burle de usted, que usted es raro, que es diferente a los demás y que no participe en sus chistes que tienen un sentido, un doble sentido, o que tienen palabras oeces y que incluyen muchas veces groserías. Usted se aparta de eso y se va hacia un lado. Entonces ellos se burlan, dicen, ese cómo es, ese es como raro, ese no pertenece al grupo. Y lo empiezan a excluir. Y es verdad, usted no pertenece a ese grupo. Usted pertenece al grupo de los justos que se apartan del mal. Que se apartan del mal. Pero no solamente es en la adolescencia, sino que el diablo en todas las etapas de la vida siempre quiere involucrarnos a nosotros en los problemas, en las dificultades de la vida, para que nosotros después seamos quebrantados y suframos el dolor de haber participado de la maldad de este mundo. Es ahí donde él dice, su vida guarda el que guarda su camino. Entonces, hermanos, el diario vivir de nosotros es muy importante. Es muy importante. Las cosas que usted hace a diario, las cosas que usted practica a diario son muy importantes en su vida. Cuando usted se está apartando del mal, ¿sabe qué usted está haciendo? Guardando su vida, guardándose de peligro. ¿Cómo es que un joven llega a una cárcel? ¿Cómo es que un adulto llega a una cárcel? Porque estaba en una discoteca, porque estaba haciendo cosas inadecuadas y después el golpe no era para él, pero como él es tan influyente que hasta los golpes lo siguen, le pegan a él y él termina en el hospital. Es tan importante que todos lo persiguen y él es el que va preso. Entonces, ¿por qué? Porque primero no hizo la primera decisión, apartarse del mal. Entonces ahora su vida está involucrada en problemas. Yo no sé si a usted le gusta vivir en problemas. ¿A quién le gustan los problemas? A nadie les gustan los problemas. Es decir, entonces ustedes toman decisiones acertadas en su vida. Porque ya vamos a ver cuál es el resultado de los problemas. Los problemas no salen automáticos. Hay una razón para que resulte un problema. Entonces, primeramente, el justo, su camino es apartarse del mal, y como resultado, su vida guarda el que guarda su camino. Ahora, pasamos al otro punto, que es aquel que va desapercibido por la vida. Es decir, que no le pone sentido a las cosas que le suceden diariamente, sino que él va y se deja influenciar, se deja llevar, se deja conducir. Entonces el versículo 18 nos da como una afirmación a la razón de los dolores en nuestra vida. Es una afirmación a la razón de los dolores que usted sufre a diario. Vea lo que dice: antes del quebrantamiento está la soberbia. Y este punto es importante, el antes. El antes. Casi no nos gusta contar el antes. Casi no nos gusta recordar el antes. Casi nos tratamos de evitar y contamos, mire, estoy viviendo esta condición, me está pasando esto, estoy sufriendo, pero no decimos qué hubo antes de eso. ¿Qué hubo antes? Siempre para todo hay un antes. Hay un antes. Antes de casarse usted, hubo un noviazgo. Espero yo en Dios que haya sido así. Que la misericordia de Dios, aunque sea en eso, le haya ayudado. Porque hay gente que se casa sin haber sido nunca novios. Le voy a contar una historia. Una vez me llamó una pareja. No era de la iglesia, era de otra iglesia. Y yo era amigo del pastor de esa iglesia. Entonces ellos tuvieron confianza conmigo. Y les daba cierta pena contarles sus problemas al pastor. Y llego yo a hablar con ellos, tenían problemas en el hogar.
Y llego yo con toda mi habilidad. Dije yo, no, hoy los voy a llevar de nuevo al noviazgo. Y yo iba orado, preparado, llevaba todos los argumentos preparados. Y cuando llego y les digo, empezamos a hablar, me expusieron sus problemas y hablamos, ¿no? Y cuando yo les empiezo a dar mi argumento y les digo, miren hermano, recuérdense cuando eran novios. Y me dice la hermana, no, nosotros nunca fuimos novios. Él llegó al lugar donde trabajaba yo por esta y esta razón y me dijo que yo le gustaba. Y yo le dije a él que él también me gustaba. Y esa noche nos fuimos para el apartamento. Eso es verdad. Así me lo dijo. Entonces, ¿qué noviazgo ni qué? O sea, hay casos que no es lo general, pero siempre hay casos como eso. Entonces, ni cómo argumentarle, ni cómo emplear mi argumento, que mire que cuando usted se conoció, que le decía esto, que le prometía el cielo y ahora la tiene en el infierno. No, ni que no había manera de argumentar, porque ellos no tuvieron un noviazgo. Pero esa es la excepción de los casos. La mayoría de los casos siempre hay un noviazgo, un antes de el matrimonio. Por eso es que ya cuando usted está casado. Usted ya está casado, ya lo casaron. Usted ya es una presa. Ya está casado. Ya es una presa. Ya no tiene nada que hacer. Pero hubo un antes donde usted tuvo un noviazgo, donde usted platicó lo que a usted le gustaba, donde usted le platicó, le expuso sus ideales, sus principios como ser, y usted observó a esa persona. Entonces hubo un antes. Pero siempre en ese antes casi nosotros pareciera ignorarlo. Es más, si usted ve una jovencita que está enamorada y que se quiere casar y los papás le dicen, mira, ese hombre es un haragán. Lo único que te espera es una segura hambre ahí. Ahí sí vas a bajar, pero no porque te pongas a dieta, es porque el hambre que te espera, es lo único que tenés garantizado es hambre o trabajar para mantener ese vago. Pero como la mujer está tan enamorada que ella está dispuesta a trabajar, a dar el cuero por él. Pero el problema es después. Es que ya se cansó de trabajar. Se cansó de tener un trabajo secular y de llegar a la casa a volver a trabajar. Entonces ahí vienen los reclamos. Pero hubo un antes. Y en ese antes se le dijeron las cosas. Se le explicó. Se le hizo ver las razones por las cuales no le convenía un vago. A las jóvenes que no se han casado, no importa que el indio sea feo, pero que trabaje. ¿De qué le sirve un indio bonito y haragán? Eso no sirve para nada. Para nada. Ni para adorno. Porque si es haragán tal vez ni se bañe. Entonces, siempre vean que el indio por lo menos trabaje. Por lo menos eso. Entonces, para que después no vayan a decir, ahora me toca a mí. Es decir, en el momento del quebrantamiento. El quebrantamiento. La Biblia dice, antes del quebrantamiento, hubo un antes. Pero ¿qué es lo que pasa antes del quebrantamiento? ¿Qué es lo que viene antes del quebrantamiento? La soberbia. Ese problemita de la soberbia. ¿Ha conocido usted alguna vez alguna persona soberbia? O sea, ustedes no han conocido nada. Les pregunten lo que les pregunte, ustedes han venido, no van a decir nada. ¿Han conocido ustedes alguna vez una persona soberbia?
soberbia. Que no hay manera de decirle nada porque Él lo sabe todo. No hay manera de corregirlo porque Él está en lo correcto. Todo el mundo está equivocado menos Él. Soberbio. Soberbio. Que Dios guarde a las jóvenes de vivir con un hombre soberbio. Es lo más terrible. Una persona soberbia. Que no hay manera de argumentar, de razonar, es soberbia. Es soberbia. Pero el soberbio no será soberbio para siempre. Hermanos, y quizás nosotros nos asustemos de la soberbia. Quiero decirles que todos, en alguna manera, somos soberbios. O estamos propensos a la soberbia. O sea, por eso es que estamos meditando en estos versículos. No es porque los soberbios están aislados allá en un monte, en una isla, ya están todos los soberbios y acá todos nosotros tenemos una vacuna contra la soberbia. No, estamos propensos a ser soberbios. Propensos a creernos nosotros que lo podemos hacer todo. A creernos superior a las demás personas. A creernos que somos indispensables. Pero la soberbia es un pecado horrible ante los ojos de Dios. Horrible, horrible. Dios detesta la soberbia. En Amós, Dios le dice esto a Israel. Amós capítulo 6 y versículo 8 dice: Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. ¿Qué había pasado con Jacob? ¿Qué había pasado con Israel? Se había ensoberbecido. ¿Qué es la soberbia? Cuando usted ya cree que no necesita a Dios, ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo. Eso había pasado con Jacob, que es la representación del pueblo de Israel. Y Dios dice que aborrece la grandeza. En la Biblia de las Américas dice: aborrezco la soberbia de Jacob. No es que Dios está en contra de la prosperidad en sí que había tenido Israel, sino el problema es que ellos se habían ensoberbecido. Creían que por lo que ellos tenían eran superiores a todos y que no necesitaban a Dios. No necesitaban a Dios. Entonces Dios, para mostrarles que ellos no son nada, que nosotros, hermanos, sin Dios no somos nada. Entonces digo, voy a entregarlos a sus enemigos, a él, su ciudad y todo lo que hay en la ciudad, que es quebrantamiento. Quebrantamiento. No es coincidencia, es primero vino la soberbia. La soberbia llega sutilmente y se va apoderando de las personas. Sutil puede llegar por otro ser humano y que le dice: no se deje. No, así usted. Bueno. Entonces el indio se va creyendo superior. Y después ya no hay manera de llegar a él. Ya no hay manera, porque él ya está en otro nivel. No sabemos si en el basement o dónde, pero está en otro nivel. Entonces, pero la Biblia dice que eso es para Dios es abominable. Y vea cómo lo describe Santiago en el capítulo 4 y versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resistid a los soberbios
y da gracia a los humildes. Entonces, la soberbia es lo opuesto a la humildad. La soberbia es lo opuesto a la humildad. La soberbia es una afrenta hacia Dios. Es gritarle cuando usted se va sintiendo soberbio. ¿Sabe qué es una manifestación de la soberbia? Cuando usted casi no lee la Biblia, usted ya está soberbio. Cuando usted ya no ora, usted está soberbio ya. ¿Sabe qué quiere decir con esas expresiones? No necesito a Dios en mi vida. O sea, no lo dice manifiestamente y públicamente grita, yo no necesito a Dios, pero con sus actitudes usted está dándole a entender a Dios que Dios no es importante en su vida, que Dios no es la prioridad en su vida. Cuando usted lee la Biblia de vez en cuando, usted ya entró en soberbia. Ya dice, no necesito saber lo que dice ese libro, yo ya me lo sé. Esa es la soberbia. Por eso le dije, la soberbia es sutil. La soberbia no viene con ruido y con fiesta, viene sutil. Lo va apartando de la dependencia de Dios. Eso, hermanos, es una afrenta a Dios, como ya le dije. Vean lo que dice Daniel 4, versículo 37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La soberbia es una afrenta a Dios. Nabucodonosor, y no solo él, muchos reyes tuvieron que ser quebrantados para entender que todos dependemos de Dios. Jesús, de una manera muy práctica, dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Pero no se ha ensoberbecido la humanidad y cree que hoy no se necesita a Dios, que para eso está la ciencia, para que responda a nuestras necesidades. No se ha ensoberbecido la sociedad que hoy Dios no es necesario en las escuelas. Dios no es necesario en los lugares públicos. ¿Qué es eso? Soberbia. Pensamos que ya llegamos al nivel donde no se necesita a Dios. Estados Unidos no es la gran nación porque sus recursos naturales que tiene, es porque Dios ha querido bendecirla.